y o estivar materiales, empleando su fuerza física, utilizando o no equipo auxiliar. Se considera como carga aquella con una masa mayor o igual a 3 kilogramos. Aquí la parte importante, 3 kilogramos, a partir de 3 kilogramos es manejo manual de materiales. O sea, no hay que hacernos bolas y eso es lo que hay que hacer. 4:20, periodo de descanso. Síguele. Periodo de descanso. El tiempo que se otorga después de realizar una actividad o entre un grupo de actividades de manejo manual de cargas, el tiempo se calcula en minutos. Y periodo de recuperación. Periodo de recuperación, el tiempo que permite la restauración de la función musculoesquelética del trabajador y que se otorga cuando existen evidencias que detonan una afectación de la salud del trabajador debido al manejo manual de cargas o cuando se presenta un trastorno musculoesquelético laboral. Hay una gran diferencia entre uno y otro. El periodo de descanso es hacer absolutamente nada. Se da un break. Es lo que hacen los trabajadores, se van, se sientan, platican, pero no hacen nada. Mientras que el periodo de recuperación, por decir algo, si tengo un problema, extremidades superiores, y camino, ¿qué sucede ahí con los brazos? Entran a periodo de recuperación. O sea, el caminar puede ser que no le agregue valor, pero es parte de la actividad. O estoy trabajando con las manos y paso a otra actividad que ya no involucre el uso de las manos. O sea, todos esos son periodos de recuperación, cambios de actividad para recuperarme. Es decir, tengo una mala postura en las manos, pero cambio a una actividad donde están las posturas en buena posición neutral. ¿Eso qué es? No dejo de trabajar, pero entra un periodo de recuperación. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿O no? Sí. Ok, perfecto. Seguimos con la siguiente página. ¿Quién sigue? ¿Quién dijo que yo le seguía? Yo. Ah, ok. Obligaciones del patrón. Esa sí la leímos, pero fue que no. La siguiente. A ver. Supuestamente. Ok. Acuérdense, son obligaciones del patrón, pero eran con la norma 6. Ah, ok. Bueno, obligaciones del patrón. No, tiene razón, esto ya lo habíamos leído. Ahí llegamos al capítulo 7. Este es muy importante. Ahora sí, por favor. Análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas. El análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas que elaboren los centros de trabajo deberán estar integrados por la identificación de las actividades que conlleven factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas, es decir, que implique levantar, bajar, transportar, empujar, jalar y o estivar materiales conforme al numeral 7.2 de la presente norma. B. La estimación simple del nivel de riesgo o evaluación rápida de las actividades identificadas de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.3 de esta norma, y la evaluación específica del nivel de riesgo cuando el resultado de la evaluación rápida no permita determinar el nivel de riesgo o condiciones aceptables y o cuando el peligro a pesar de la implementación para el trabajador de las medidas correctivas existiendo algún de trabajo podrán aplicar una evaluación específica directamente. En este caso, no será necesario realizar la estimación del nivel de riesgo a que se refiere en el inciso anterior. Y lo dice, vea la guía de referencia 1. La guía de referencia 1 es el MAC. Así de tan sencillo. No se preocupen mucho por eso. Y luego seguimos con el punto 7.2. ¿Con quién nos quedamos? Con Vania. Aquí estoy. A ver, Vania, por favor. 7.2. La identificación de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas deberá considerar al menos los siguientes. A. La identificación de la actividad, tarea o puesto de trabajo que conlleva el manejo manual de cargas. Levantar, bajar, empujar, jalar, transportar y estivar materiales. B. La descripción de las actividades. C. Los trabajadores involucrados en la realización de estas actividades, que es el personal ocupacionalmente expuesto.
D, la frecuencia con que se realiza la actividad. Y E, el tiempo de duración de las actividades. Esto es muy administrativo, pero cuando hagamos los reportes tenemos que poner todo esto. Todo esto es parte de los reportes. Y luego, ¿quién es el siguiente voluntario? Jesús Alonso. No vino. Paulina. Está hablando, aquí estoy. Ok, hecho. A ver. 7.3. De la parte, me quedo en el inciso B. No, desde el 7.3 desde que empieza. 7.3, ok. La estimación del nivel de riesgo debido al manejo manual de cargas de las actividades identificadas en el numeral anterior deberá realizarse, inciso A, conforme al apéndice 1, para actividades que impliquen levantar, bajar o transportar cargas. Este es el MAC. El apéndice 1 es el MAC, básicamente. Y luego el B. De acuerdo con el apéndice 2, para actividades que impliquen empujar y jalar o arrastrar materiales con o sin la ayuda de equipo auxiliar. El apéndice 2 es el RAP. Y si se fijan, aquí no dice que aquí la parte importante es donde dice el 7.3. Deberá realizarse. O sea, no es opcional. Es como se tiene que hacer. El MAC y el RAP son obligatorios. No son opcionales. ¿De acuerdo? Y luego, el 7.4, seguimos con Paulina. López, maestro. ¿Perdón? Paulina López. Sí. Ok. 7.4. El análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas deberá constar en un informe que contenga lo siguiente. A. Datos del centro de trabajo. Pásate al B. ¿Me brinco? Sí, al B. Las actividades realizadas en el centro de trabajo que conllevan exposición a factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas sujetas al análisis. C. El resultado de la estimación del riesgo a que se refiere el numeral 7.3 y en su caso el resultado de la evaluación específica. Cuando se determine que no se requiere esta evaluación, señalar por qué se llegó a esa conclusión. Acuérdense, el 7.3 que es lo que me dice que tengo que utilizar el MAC y el RAP. Ajá. D. Las conclusiones derivadas de la identificación y análisis. E. Las recomendaciones y acciones de prevención y o control. Y F. Los datos del responsable de la elaboración. 1. Nombre completo. 2. Nombre de cédula profesional. Y 3. La información de los documentos que avalen su capacitación en análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas cuando se realice una evaluación específica. Esto es importante para ustedes. Ustedes escogieron la especialidad de ergonomía. Entonces, para poder hacer todas estas evaluaciones y que tengan validez, tienen que estar titulados. Y el título me lleva al número de cédula profesional y la información de la documentación que avale su capacitación. ¿Cómo van a hacerlo ustedes? ¿Cómo van a avalar que están capacitados para hacer este tipo de análisis? Hay dos, más bien son complementarias. Uno, cuando ustedes terminan, que ya van a la ceremonia de graduación, que le dan ahí todos sus papeles, etcétera, etcétera, también hay un documento del instituto donde dicen que ustedes llevaron la especialidad de ergonomía ocupacional. Esa es una. Y la otra es lo que les comento que está haciendo su compañera Dana Carmelo, que hay una certificación por parte de la Sociedad Ergonómica de México que dice que ustedes son aptas, que tienen las habilidades, conocimientos y aptitudes para hacer este tipo de evaluaciones, pueden hacer este tipo de trabajos. Por eso es importante la parte de la certificación. Luis Fernando, 7.5. No vino Luis Fernando, válgame. Jesús Alonso. No, es que ya pasó Luis Fernando. Ya hablé, profe. Sí, Cristian. Tampoco. Me paso más tiempo aquí con los nombres que con la clase. Carlos Alejandro. Aquí. Por favor, 7.5. 7.5. El análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas deberá estar disponible para los trabajadores que participen
o realicen actividades de manejo manual de carga. 7.6. El análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas deberá revisarse, actualizarse o modificarse cuando A. Se modifiquen las condiciones en las que se realiza la actividad y o B. Se detecte alguna alteración a la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos o se presente un trastorno musculoesquelético laboral. 7.7. El análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas deberá integrarse al diagnóstico de seguridad y salud del trabajo, a que se refiere la NOM 030 STPS 2009 o las que la sustituyan. Fíjense lo que dice el 7.6. ¿Cuándo debo de hacer un análisis? O sea, de entrada me piden que haga un barrido de todas las estaciones y que haga un mapa de riesgos. Eso es lo primero que me pide. Pero después, ¿cuándo vuelvo a hacer un nuevo análisis? Y aquí me lo dice. Primero es cuando se modifica alguna condición. Hubo algún cambio, entonces tengo que volver a hacer el análisis. O que un trabajador se lesione. Entonces ahí es cuando tengo que volver a reevaluar. ¿Por qué se presentó la lesión? Primero, ¿cuál es la condición de la estación? ¿Cómo se había identificado? Si era verde, ¿por qué se lesionó? Si era amarilla o roja, ¿por qué no funcionó la contención? Eso es lo que tengo que hacer en el 7.6. Hay otras normas, por ejemplo la 11, que me dice que cada 2 años tengo que hacer los estudios de ruido. O cuando se modifiquen las condiciones. Pero aquí es mucho más específica, o sea, ¿se modifican las condiciones o hay algún trabajador lesionado? Y luego vamos al capítulo 8, ¿con quién estábamos? Con Luz Helena. No vino. Sí, aquí estoy. Empezamos el capítulo 8. Ok. Medidas de prevención y control de los factores de riesgo ergonómico por el manejo manual de carga. 8.1. Las actividades de manejo manual de cargas deberán ser realizadas por trabajadores que cuenten con aptitud física avalada por un médico o a través de una institución de seguridad social o privada. 8.2. Para desarrollar actividades que involucren manejo manual de cargas, se deberá contar con un procedimiento de seguridad que contemple a. La descripción de la técnica adecuada para realizar las actividades de forma segura, considerando la fuerza aplicada, distintas, horizontal y vertical, la cantidad de movimientos por minutos, frecuencia, el tiempo total de la actividad, duración y posturas que deberán efectuarse las actividades. B. Las medidas de seguridad y, en su caso, de control que se deberán aplicar en el desarrollo de las actividades. C. Las características de la carga, por ejemplo, las dimensiones, agarre, forma, peso y estabilidad. D. Las condiciones del ambiente que pueden incrementar el esfuerzo del trabajador y generar una situación de peligro. Si recuerdan, esto es lo que no leímos en la norma 6. ¿Por qué? Porque todo eso se vino a la norma 36. Jesús Elías, seguimos con el inciso E. La trayectoria para el transporte. Permíteme, Jesús Elías. ¿No vino? Ok. No te preocupes. ¿No vino Jesús Elías? Parece que no. ¿Vanessa Guadalupe? Tampoco. Silvana. Aquí estoy. Por favor, seguimos. El inciso E. Inciso E. La trayectoria para el transporte de las cargas, en su caso, subiendo o bajando escaleras, rampas inclinadas, plataformas, vehículos, tránsito sobre superficies resbalosas o con obstáculos que puedan generar riesgo de caídas. Y, inciso F, las características de materiales que se manejen, en su caso, con énfasis en los peligrosos, tales como tóxicos, irritantes, corrosivos, inflamables, explosivos, reactivos, con riesgo biológico, temperatura elevada o abatida, entre otros. 8.3. Para realizar actividades que impliquen manejo manual de cargas, se deberán adoptar las medidas de prevención o de seguridad siguientes. Inciso A, medidas de seguridad generales. Número 1. Supervisar que se realicen en condiciones seguras, con base en el procedimiento a que alude el numeral 8.2 de esta norma.
Número 2. Realizar ejercicios o movimientos de calentamiento antes de iniciar las actividades. Germán. Si vino Germán. No, esto yo sigo, me pasó, es que fue Vanessa la que habló. Yo soy Silvana. Ok, sí. Mantener las áreas de tránsito y de trabajo libres de obstáculos. Conservar orden y limpieza en el lugar de trabajo. Establecer en su caso periodos de descanso. Asegurar que la carga tenga elementos de sujeción según aplique. Revisar que las actividades aledañas o cercanas no impliquen un riesgo para el trabajo que la realiza. Aplicar las medidas de seguridad que se requieren conforme a los materiales, procesos, equipos, herramientas y maquinaria que se utilizan. Y proporcionar la ropa y el equipo de protección personal conforme a lo previsto por la NOM 17 o los que sustituyan, tal como respiradores y guantes, a los trabajadores que realicen actividades de carga de materiales o contenedores con aristas, cortantes, rebadas, astillas, puntas agudas, clavos u otros salientes peligrosos. Materiales con temperaturas extremas o contenedores con sustancias irritantes, corrosivas o tóxicas. Medidas de seguridad. Germán no vino. Viviana Guadalupe. Juan Pablo. No, que están ahí en el grupo. Alejandro Sánchez. Aquí soy profe Juan Pablo. Bien, Juan Pablo. Sí. Ok, por favor, continúa. Ok. Inciso B. Medidas de seguridad para el levantamiento y transporte de cargas. Número 1. Prohibir que las mujeres en estado de gestación y durante las primeras 10 semanas posteriores al parto realicen actividades de manejo de materiales de forma manual que impliquen cargas de más de 10 kilogramos. Posturas forzadas o con movimientos repetitivos por periodos prolongados, que impliquen esfuerzo abdominal o de miembros inferiores. La masa máxima real que para un cargar deberá determinarse considerando su estado de salud, avalado por un médico, así como factores tales como frecuencia, distancia, posición de la carga, agarre, masa acumulada, entre otros. Número 2. Verificar que para levantar y o bajar cargas no rebasen las masas que señala la tabla 1 siguiente. ¿Se acuerdan lo que decíamos en la norma 6? Aquí ya viene la modificación. O sea, se pasa todo de la norma 6 a la 36 en cuanto a manejo manual de cargas y nos pone esta tabla, que es un poquito diferente a la que veíamos en la norma 6. Los 7 kilogramos masculinos y femeninos menores de 18 años. Ahí todo va muy bien. Donde nos empieza a cambiar es aquí en los femeninos. En la norma 6 la modificación nos había dicho 15 kilogramos. Ahora lo que nos dice es que son 15 kilogramos para las mujeres mayores de 45 años de edad o 20 kilogramos para las mujeres entre 18 y 45 años. Y luego tenemos 25 kilos de peso para los mayores de entre 18 y 45 kilos. Para los mayores de 45 años tenemos un asterisco que nos dice la masa máxima que podrán levantar o bajar los trabajadores mayores de 45 años deberá determinarse previa evaluación de la aptitud física realizada por un médico. Si su condición física lo permite y el médico lo avala, podrá cargar hasta el límite máximo correspondiente a los trabajadores de entre 18 y 45 años. Es decir, un hombre mayor a 45 años también está limitado hasta 25 kilogramos, no más. Pero también tiene que ver un análisis médico. De hecho, de todas estas personas se tiene que hacer un análisis médico y ver si es apto para hacer el manejo manual de cargas. Si no, se le va a tener que regalar y eso lo tiene que hacer el médico de la empresa. Por eso volvemos, es muy importante tener un médico ocupacional, no de otra especialidad. Seguimos con el punto 3 y ¿quién sigue después? Profesor, me había mencionado a mí, pero habló mi compañero. Y síguele, el punto 3. Efectuar el manejo manual de materiales cuyo peso sea superior a lo que determina la tabla 1 o su longitud dificulte el transporte, mediante 2 puntos. 1. La integración de grupos de carga considerando que la capacidad de carga de un equipo de 2 personas será de 2/3 partes de la suma de sus capacidades individuales. Y para un equipo de 3 personas,
La capacidad de carga será la mitad de la suma de sus capacidades individuales y asegurar que exista coordinación y comunicación entre los miembros de este. 2. La utilización de equipos auxiliares manuales, carretillas, diablos, patines, etc. O bien utilizar maquinaria. O, número 3, la división de las cargas en bultos, envases, sacos o paquetes más pequeños y ligeros. 4. Trasladar los barriles o tambos a través del uso de maquinaria o equipo auxiliar cuando se transporten rodando o cuando se trasladen girando sobre su base y el resultado del análisis así lo indique. Y de una vez continúa, el 5. 5. Asegurar que en ningún caso Fíjense bien lo que dice aquí. Asegurar que en ningún caso se exceda de los 10.000 kilogramos jornada de 8 horas de masa acumulada total de transporte manual de cargas para distancias menores de 10 metros o de 6.000 kilogramos sobre la jornada de 8 horas de masa acumulada total de transporte manual de cargas en una distancia de no mayor a 20 metros. Bueno, aquí hay varias cuestiones. Vemos este punto primero. ¿Qué es lo que pasa si trabajo más de 8 horas? Tienes que cargar menos en cada carga. ¿Pero cuánto? Ese es el problema de la norma. Esto está copiado de una norma ISO. Y las normas ISO, acuérdense que se hicieron principalmente en la Unión Europea y ahí las jornadas son de 8 horas máximo. En ocasiones son menos. Entonces, tenemos aquí turnos de 12 horas y resulta que ¿qué pasa si cuánto es lo que yo debo de masa acumulada? ¿Cuánto puedo manejar de masa acumulada? No sabemos. Y es de las cosas que hay que preguntar de la Secretaría de Trabajo, pero nos van a decir que tampoco saben. Ese es lo primero. Lo que sí les voy a encargar de tarea es el 3.1. ¿Sí lo lees, por favor, de nuevo? Disculpe, ¿qué pasó? El 3.1, ¿lo lees de nuevo, por favor? El 3.1. Sí. Sí. La integración de grupos de carga, considerando que la capacidad de carga de un equipo de 2 personas a 2/3 partes de la suma de sus capacidades individuales. Y para un equipo de 3 personas, la capacidad de carga será la mitad de la suma de sus capacidades individuales, y asegurar que exista coordinación y comunicación entre los miembros de este. Ok. Lo que necesito para el lunes es que me hagan una investigación. Háganme un ejemplo de cada uno de los 2 puntos, para 2 personas y para 3 personas. ¿Cómo serían esas cargas que me está diciendo ahí? ¿De acuerdo? Voy a preguntar, ¿cómo se llama? Acuérdense que las tareas no dan puntos, pero sí quitan. Entonces, con eso vamos a empezar el próximo lunes, preguntando cómo se debe de hacer el cálculo de estas cargas. Hagan una investigación fácil y rápida, la consiguen en internet. Bueno, si no hay dudas hasta ahorita, nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho, a veces a las 10 de la madrugada, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Nos vemos el lunes, cuídense mucho, no salgan. No hagan cambios. El compañero Elías tiene problemas con su micrófono, por eso no pudo participar cuando lo mencionó. Ok, hecho. Nos vemos el lunes, cuídense. Gracias, maestro. Dale, profe. Gracias, profe. Nos vemos.